Para ello vamos a regresar al ejemplo. Tengo aquí mi corriente, tengo mi trayectoria, mi contorno, tengo el campo. Y sabemos que experimentalmente, esto es claro desde los tiempos de Ørsted, que una corriente circulante por un conductor recto me va a crear un campo magnético concéntrico con ese conductor. Aquí lo denoto con esta expresión. Quiere decir que este campo magnético solo tiene una componente. Fíjense cómo se está moviendo. Fíjense cómo se está moviendo circulando, es decir, en círculos perfectos alrededor del alambre. Acá hay otro muy tenue y aquí hay otro solamente para ejemplificar, pero que se mueve en círculos concéntricos con el alambre. Es decir, solamente tiene una componente, no se mueve para el lado que quiera, solamente se mueve en una dirección y es muy evidente, ahora que conocemos muchos sistemas coordenados, que se mueve en la dirección de phi. Es decir, este campo solo tiene una componente y es la componente phi en la dirección de phi. Por eso pongo aquí el vector unitario phi gorro. ¿Sale? Este campo además solo depende, toda vez que la corriente es constante, el campo es invariante en el tiempo y entonces solo depende de la posición. Pero vamos a ser más analíticos en el dibujo y cuando digo que solo depende de la posición, podemos observar, y experimentalmente esto es claro, que solo depende de la distancia a la que medimos el campo, es decir, del radio, de la distancia con respecto al conductor. Entonces depende únicamente de R, de ese radio. Solamente tengo una componente, la componente phi, la dirección de phi, evidentemente, esto es hasta redundante, pero vamos a dejarlo para más claridad. Entonces, este vector, este B, que es el campo, se mueve solamente en la dirección de phi, solamente tiene esa componente, y la única dependencia con respecto al espacio que tiene o con respecto a las coordenadas es con la coordenada R del sistema de coordenadas. Aquí me adelanto un poco porque es evidente, del sistema de coordenadas cilíndricas. De manera que si R es constante, mi campo pues será constante. Si yo no muevo R, en cualquier punto que yo me pare, siempre y cuando mantenga el radio constante, es decir, en cualquier punto que yo me pare de este círculo concéntrico, pues evidentemente con el alambre, mi campo va a ser constante. Ojo, ya estamos construyendo algunas de las condiciones. Este campo entonces con una R constante me define una trayectoria, un contorno, este contorno C. Dicho contorno, este contorno me está limitando a esta superficie abierta, ojo, muy importante esta superficie abierta que ya rayé, por la cual además está atravesando esta corriente. Esa corriente está atravesando esa superficie limitada por ese contorno. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Los incisos de atrás. El inciso A. Hay una trayectoria cerrada. Aquí está la trayectoria cerrada. Que define una superficie. Aquí está la superficie. La cual es atravesada por una corriente. Aquí atraviesa la corriente. Estoy solamente describiendo el problema, ¿eh? A lo largo de dicha trayectoria mi B es constante. La pregunta es, oye, ¿sí? Sí, si yo no muevo, y como no moví, dado que ya definí el contorno, si yo no muevo R, pues entonces como este campo nada más depende de R, pues a lo largo de ese trayecto mi campo siempre va a ser constante. Entonces, a lo largo de dicha trayectoria, B siempre es constante. Y C, el sistema coordenado por la simetría, pues sería cilíndrico. Aquí ya es como muy evidente, ¿no? Pero bueno, es cilíndrico. Esto es, yo tengo entonces la ley de Ampère, que es la integral del contorno cerrado de B.dl igual a mu 0i, pero yo sé, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, que mi B tiene únicamente una componente, la B phi, que pues evidentemente está en la dirección de phi.